Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Tania y te doy la bienvenida a un nuevo video de En tu Cocina. Hoy te tengo la mejor receta que te puede sugerir YouTube, porque vamos a hacer un delicioso pan casero. Y si se acuerdan que el video anterior hicimos un café de algona, bueno, esta es la combinación perfecta. Niéguemelo. Así que veamos cuáles son los ingredientes. Ya tenemos lista nuestra leche tibia, le vamos a agregar la mantequilla y empezamos a derretirla. Luego vamos a agregar nuestra levadura y lo mezclamos todo para incorporarle también el azúcar, que el azúcar puede ser blanca o morena, no hay ningún problema con eso. Lo mezclamos todo muy bien y le vamos a colocar también un huevo. Y mientras colocamos el huevito, te invito a suscribirte a mi canal para tener nuevas recetas todas las semanas, que te prometo que están muy ricas. Y pronto se viene un sorteo, así que pendientes. Ahora lo que sigue es incorporar nuestra harina de trigo de todo uso y vamos a colocar encima nuestra sal. Lo que nos queda es mezclarlo muy bien para obtener una masa homogénea y que nuestro pan quede sabroso. Cuando ya la masa esté lista y esté todo muy bien mezclado, nos vamos directamente a nuestra mesa, colocamos un poquito de harina y vamos a empezar el mejor proceso de todos, que es amasarla durante 10 minutos, así que a darle esos brazos. Tienes mi respeto, Stark. Cuando ya tengamos nuestra masa lista, vamos a colocarle un poquito de aceite y harina a nuestro recipiente, colocamos nuestra masa hermosa y preciosa y la dejamos 2 horas para que doble su tamaño. Pasado este tiempo, colocamos en nuestra mesa nuevamente un poquito de harina y la empezamos a aplastar para sacar el aire que obtuvo durante este tiempo. Empezamos a estirarla un poquito y luego la doblamos a la mitad sin que se corte y nuevamente la volvemos a doblar y empezamos a amasarla para obtener una masa pareja y sacar nuestros 6 pedacitos de pan. Cuando ya los tenemos cortados, vamos a empezar a darle forma. Nos hacemos como una tortillita y cuando ya esté bien estirada y pareja, empezamos a enrollarla con presión para que no se abra, y cuando ya terminemos de enrollarlo, lo amasamos un momento para que selle nuestra masa y no se vaya a abrir mientras lo dejamos reposar. Y repetimos este proceso con los otros 5 pedacitos. Cuando ya estén listos, los colocamos en una bandeja, le ponemos papel para hornear y los dejamos durante 2 horas para que doblen su tamaño. 2 horas después. Ahora sí, solamente nos queda hacer una pequeña incisión superficial para que se vean mucho más ricos y se vean preciosos. Le colocamos un poquito de leche encima y los llevamos directo al horno precalentado, 200 grados centígrados, durante 15 minutos. Pasados los 15 minutos, aquí tienen el resultado. No lo hemos probado, pero se ven espectaculares. Señor Calamardo, venga a ver. Ahora sí, vean, vamos a partirlos, se ven suavecitos, se ven esponjositos y aquí tienen la prueba. Y como te lo prometí, esta era la mejor receta que podías ver hoy. Así que como una buena consumidora de pan, voy a buscar mi tacita. En este caso, no soy amante al café, pero sí al chocolate con leche. Así que, y el que no haga esto, no sé qué le pasa. A ver, cuéntenme aquí en los comentarios si ustedes hacen esto mismo. Que yo me imagino que sí, ¿verdad? Mi momento ha llegado. Así que ya saben, buen provecho.